Bueno, y así pasaba polémico, ¿no? la palabra del presidente, que hubo referenciar que hubo como un cambio en la estrategia comunicacional. Primero lo escuchamos al jefe de gabinete, Cafiero, hablando de un error, de un descuido, y después lo vimos al presidente Alberto Fernández ya asumiendo los hechos y pidiendo disculpas, digo, en una estrategia comunicacional totalmente distinta. Ese me parece que es el dato en la tarde, ¿no? Que sale el presidente, que lo admite, que pide disculpas y que marca una distancia respecto de lo que se le reprochó a Cafiero, que fue la primera voz oficial en pronunciarse respecto de esto. ¿Alcanza esta explicación, Guille? A mí me sabe a poco. A mí también. Resulta el mínimo básico indispensable la admisión del error y el pedir disculpas, pero sabe a poco porque además hay algunas cuestiones que dijo el presidente que no trascendieron en los términos que se planteó, sino porque se publicó la fotografía. Creo que esto daña mucho la credibilidad de la primera magistratura de un país, sobre todo en un tiempo de pandemia. Uno entiende que no todo el mundo le cree al presidente porque hay una cuestión ideológica de por medio, mientras que hay muchos que le creen ciegamente justamente por esa cuestión ideológica. Pero hay una buena porción de la Argentina que confía en la palabra del presidente por su investidura, más allá de no tener claras definiciones políticas. De hecho, en un tiempo vota uno y en otro tiempo vota otros, y en ese segmento de la sociedad creo que radica la pérdida de credibilidad y que por otras cuestiones, digo, por ejemplo, si se anuncia que la inflación va a ser del 29 y termina siendo del 50, uno puede entender que hay lógicas que no se pueden manejar. Pero acá son conductas que son manejables, decisiones que son manejables, porque se trata de decisiones que debió tomar la persona, Alberto Fernández, para resguardar la magistratura de presidente que tiene Alberto Fernández. Por eso, esta relativización, y no me di cuenta, fue el cumpleaños de Fabiola, me parece que no termina de cerrar completamente la responsabilidad que tiene y sobre todo, ojalá que no la necesite porque es porque hemos superado la pandemia y no vaya a haber que tomar medidas de retroceder, pero si necesitase la credibilidad de volver a pedirnos, bueno, por favor, cuídense, quédense en casa, va a ser muy difícil que alguien pueda tomar como referencia la palabra de Alberto Fernández. Dicho esto, sí, siendo crítico de esto que ha sucedido, también soy crítico de la doble vara, ¿no? El presidente tiene la máxima responsabilidad política de un país, pero también porque quiero decir que en un sistema republicano no solo gobierna el presidente, sino también gobierna la oposición. Ambos tienen responsabilidades y la oposición, que ahora medios de comunicación incluidos, se monta a un discurso crítico, muy crítico, justificado. También justificó en otro momento, en aquellos días donde el presidente estaba festejando con su esposa, la primera dama, el cumpleaños, salía a la calle rompiendo la cuarentena protestando porque no había libertad. Y la oposición prohijaba, algunos referentes de la oposición prohijaban esa conducta que también era reprochable. La vara para medir una y otra conducta es la misma. Por supuesto que tiene más responsabilidades el presidente, sí, pero también las tenía la oposición. Todos quienes han tenido, lo pongo en pasado, o tienen responsabilidades públicas, deben asumirlas como tales. Por ejemplo, el 13 de julio, un día antes de ese 14, el expresidente, presidente de mandato cumplido, Mauricio Macri, viajó sin que las autorizaciones respectivas lo permitieran a una reunión a Paraguay. En un vuelo privado volvió, no hizo la cuarentena. Eso también estaba mal. Esto de Fernández es injustificable, un mal ejemplo que daña gravemente su credibilidad. Pero insisto, en este escenario pongámonos serios realmente, porque si no, si porque nos gusta ideológicamente lo justificamos y porque no nos gusta ideológicamente lo reprochamos al extremo, el problema no está ni en Macri ni en Fernández, sino en nosotros. Lo que me pensaba y me cuestionaba, digo,
tener la dirigencia política a la altura de lo que necesitamos, tenemos lo que nos merecemos, porque en esto coincido, digo, toda la línea política, la cúpula política en toda esta etapa pandémica, y hablo de Argentina, han sucedido casos a nivel mundial también, ha habido situaciones sumamente reprochables. Al medio de esto, el de a pie, el laburante, aquel que tenía que cerrar el negocio, que no pudieron velar a sus muertos, digo, situaciones muy sensibles para generar de los dos lados conductas que tienen que ver con la desaprensión. Te digo que hagas una cosa y hago absolutamente otra. Coincido en estos dos, las movilizaciones por un lado y estas fotos que parecen ser de otra etapa de la Argentina, en lo personal lastima, hiere, dan bronca, enojo, digo, hay una mezcla de situaciones donde uno se siente ninguneado, ¿no? A mí me provoca total indignación, realmente. Porque hablaba, bueno, lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? En esa sensación, en esa intención de querer explicar o justificar algo que menciona, bueno, a las personas que de pronto no están ligadas a la función pública, que son personas lastimadas en algún punto, cuando verdaderamente los lastimados son todas esas personas que por todas las restricciones que se impuso en algún momento, no pudieron acercarse a despedir a sus seres queridos, tuvieron que cerrar negocios, tantísimas situaciones extremas que se vieron en nuestro país, que se viven aún hoy, y ver estas imágenes a mí realmente me provocan indignación y sin duda que no hay explicación que alcance, ¿no? En este contexto. Y también pienso que cuánto daño nos hace como país seguir perdiendo la credibilidad, ¿no? Cuando necesitamos realmente estar todos juntos, sosteniendo todavía esta lucha contra esta pandemia que continúa y continúa y continúa y que no le vemos fin todavía, ¿no? Me parece que hace mucho daño. Habrá que ver, hablábamos al comienzo, Guille, el tema y ya me corro de la línea de juzgamiento, de lo político, ¿no? A poquito tiempo de las PASO. Bueno, ¿cuál es el impacto que tiene? No paga un costo político muy alto, como lo sucedió con el vacunatorio de personas que se saltearon el orden preestablecido. Se paga un costo político alto, no tengo dudas de esto. Yo voy a disentir, me gusta pelearme incluso con mis compañeros. Voy a disentir dos cuestiones. Primero, no todos los políticos son iguales. Para mí las generalizaciones siempre son odiosas, y lo que hacen cuando uno dice toda la clase política es así, lo que encubre son a los verdaderos políticos malos. Hay determinadas acciones políticas que son reprochables y otras que no, porque si no pareciera que generalizáramos la actitud de toda la clase política por igual, y ese discurso es muy peligroso. La otra cuestión, yo creo también que en buena parte de la sociedad anida un discurso transgresor constantemente, y que los políticos que tenemos están en representación de esa sociedad que somos. De corrernos un poquito más siempre. Bueno, sí. De saltar la norma, de cruzar la norma. A mí no me gusta trazar la línea de, mirá cómo son los políticos y el resto de la sociedad somos distintos. Porque cuando uno empieza, la agenda política o la actividad política siempre desnuda la visibilidad, porque están expuestos. Pero actitudes miserables, poco altruistas hay en toda la sociedad. Y vemos gente, sobre todo en los medios de comunicación, con el doble discurso constante. El doble discurso constante. Esto es, que le reclaman a la política una actitud que en lo personal, los conocemos, no tienen. Entonces, por supuesto que esta actitud es reprochable, de punta a punta daña la credibilidad del presidente Fernández, y sobre todo, insisto, en una cuestión que es muy sensible, lo sanitario. Que incluso, por eso, cruzo los dedos, que no se necesite apelar nuevamente a comportamientos colectivos masivos para cuidarnos, porque no va a poder el presidente pararse frente a una trila y decir, hagan esto, porque él ha dejado una mácula que por más que pida disculpas, en el corto o mediano plazo no se va a manchar, no se va a limpiar, eso quise decir. En el otro orden, también creo que hay en lo discursivo, y sobre todo en lo discursivo mediático, un relato constantemente alimentado en la lógica de los demás tienen que ser el ejemplo y nosotros no. Y eso no es justo en ninguna sociedad. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestras conductas. Por supuesto que no le podés pedir igual responsabilidad al último de los empleados del Poder Judicial que al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia no es un buen ejemplo en este país. Entonces, hablemos también
de que no se le puede pedir al último de los militantes políticos con todo el rigor que sea coherente si el presidente ha tenido esta actitud. Pero creo que esto que plantea Julieta, es decir, bueno, pongámonos todos juntos. Bueno, pongámonos todos juntos, pero asumamos nuestras conductas individuales, porque si no, pedirle siempre al otro que haga cosas ejemplares y no hacerlas uno, es cinismo, como mínimo. Bueno, el tema planteado, por cierto. Sí, para seguir charlando mucho, ¿no? Sí, yo creo que el costo que paga Alberto Fernández no se licúa con una excusa. Sí, que por otra parte, y Aníbal Fernández que tampoco lo ayudó ¿no? mucho, ¿no? ¿Perdón? Aníbal Fernández que tampoco lo ayudó mucho en su justificación, ¿no? de la situación. Sí, puede que... yo he escuchado en el oficialismo argumentos muy críticos, medianamente críticos, relativamente críticos, poco críticos. Digamos, hay todos los colores. Mucho matiz. Pero me parece que el propio Alberto Fernández no asumió plenamente la dimensión del error cometido. Me parece que también decir... Se le ocurrió a Fabiola. Bueno, claro, es lo que se ha mencionado. Fue Fabiola, digo, ¿no? Claro. Una cosa, no, y esto que dijo, bueno, la frase, que no iban a ser como en la Edad Media, bueno, realmente muy poco feliz, lo de Aníbal ¿no? Fernández. Sí, fue tremendo. Sí, acá lo de Aníbal Fernández yo lo veo también como llevándose un poco la atención para otro curso. Recordemos que este escándalo saltó cuando se conocieron los ingresos a la Casa Rosada, perdón, a la Quinta de Olivos, y de alguna manera se desvirtuó con las palabras gravísimas que tuvieron en Twitter Waldo Wolf y Fernando Iglesias. Pasamos a hablar de la cuestión de la violencia de género y lo discursivo. Digo, lo de Aníbal Fernández un poco también es del otro lado, plantea lo mismo, ¿no? De una cuestión de una sanción institucional a violencia de género. Digo, también... Sí, yo no creo este extremo de que se le pida un juicio político al presidente por esta cuestión. Y que no prospera tampoco, porque hubo muchos pedidos en la Argentina. Se tiene que dar un montón de condiciones. Son actitudes simuladas, de extrema posicionamiento, que por supuesto la oposición va a tratar de aprovechar al máximo el episodio. Es como simbólico el pedido de juicio político, porque en términos reales no prospera. Efectivamente. Yo creo que es reprochable políticamente y me parece que la gente se lo va a hacer sentir. Sí, se lo va a hacer sentir. No tengo duda de eso. Los que estaban indecisos, bueno, con este escándalo en la agenda se terminan de Está muy lejos las elecciones, Marina. Menos de un mes, Guillermo. No, pero son lejísimos. En la Argentina... Sí, la política tiene los tiempos. Pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Sí, son relativos. ¿Pueden aparecer más fotos, Guille? No lo sé, a mí toda esta cuestión nunca me resulta fortuita. Me parece que incluso hay una cadencia de acontecimientos que no manejamos nosotros, por eso desde el lugar pequeño que ocupo el espacio en los medios de comunicación, trato de no dejarme llevar de las narices por las lógicas comunicacionales que me imponen otros. Porque hay una agenda de acontecimientos a los que nos someten a discutir. Por ejemplo, no estamos discutiendo el problema del empleo, por ejemplo, no estamos discutiendo la seguridad, por ejemplo, no estamos discutiendo la inflación y la economía, estamos entretenidos en otros asuntos, que son importantes, claro está, mirá si no van a ser importantes. Pero, ¿por qué no discutimos lo que tenemos que discutir? Porque en la agenda electoral esto tiene que estar. ¿Por qué estamos focalizados mirando esto casi obsesivamente? Lo pregunto, no tengo la respuesta. Estoy casi convencido que nada de esto que ocurre está ligado con una agenda de casualidad. Hay una causalidad detrás que van marcándonos la pauta de lo que se descarta en la discusión y de lo que se profundiza en la discusión. Bueno, advirtámoslo. A tiempo. Sí, nos instalan agenda propia continuamente. Absolutamente. Compañeros, muchas gracias. Ahora sí me despido porque estoy como un chacharero. Me despedí una vez, ahora me vuelvo a despedir. Bueno, gracias, Guille. Chau.